5 años de edad. ¿Y por qué se caracteriza? Por ser un cuadro inflamatorio crónico de los bronquios caracterizados por broncoespasmo episódico y es reversible, ya sea de manera espontánea o con tratamiento, y que se caracteriza por una hiperreactividad bronquial inespecífica ante cualquier estímulo, que al final va a terminar generando una remodelación bronquial. Lo que se trata de evitar con los tratamientos es esto. ¿A qué porcentaje afecta? 10% de niños. 2. Predominio nocturno, como el paciente que nos plantearon. Las sibilancias es lo que más característico se encuentra en el examen físico. Cuando el niño es más grande ya experimenta lo que es la disnea. Y cuando es más grande también presenta opresión torácica. Muchos de ellos vienen a la emergencia simplemente por dolor en el pecho. Y en el momento de la ocultación se encuentran sibilancias. El asma se clasifica actualmente por el GINA como controlado, no controlado y parcialmente controlado. Miren, hagamos de cuenta que el niño asmático se despierta. Se despierta y vamos a encontrar síntomas diurnos. ¿Presenta o no presenta? Durante el día, esta enfermedad genera limitación de actividades. Llegamos a la noche, el niño tiene síntomas nocturnos o al despertar. Durante el día tuvo necesidad de tratamiento de rescate. ¿Y cómo es su función pulmonar? Más o menos así evaluamos para acordarnos de los parámetros que evalúa el GINA. Y hay que tener en cuenta las exacerbaciones. Cuando hablamos de un asma controlado, cuando no tiene nada de esas características, todo está normal. Parcialmente controlado, cuando por lo menos, miren, tiene síntomas diurnos y necesidad de tratamiento de rescate, o sea, más de 2 síntomas diurnos a la semana o necesidad de tratamiento de rescate más de 2 veces a la semana. Y la función pulmonar es menos del 80% del valor predicho o del valor personal propio de este paciente. Y cuando tiene exacerbaciones, una o más en el año. No controlado cuando tiene 3 o más del parcialmente controlado. Y exacerbaciones una en una semana. Eh, Hay muchas escalas para evaluar la dificultad respiratoria en un niño con asma. La que más utilizamos en Perú es la de Birman-Persson modificada por TAL, que evalúa algunos parámetros como la frecuencia respiratoria, las sibilancias, la cianosis y las retracciones. Leve lo considera menos de 4, moderado de 5 a 8 y grave o severo de 9 a 12. Y el tratamiento del asma, hay un asma agudo, hay un asma crónico. El asma crónico, el tratamiento de soporte, el ideal es corticoide inhalado. ¿Cuál es? Beclometasona, budesonida, fluticasona. Cuando el paciente de la enfermedad crónica no mejora solamente con corticoide inhalado, sigue presentando problemas, le agregamos un beta-2 adrenérgico de acción prolongada, salmeterol, formoterol, surgiendo ahí algunos medicamentos conocidos como Seretide, Neumocor, por ejemplo, antileucotrienos, por ejemplo el Montelukast, útil para el asma de ejercicio, teofilina de liberación sostenida si es que no llega a controlarse con los primeros medicamentos, corticoides orales y al último anti-IgE. Para una etapa aguda de asma nos ubicamos, miren, hasta la línea verde, tratamiento para la crisis leve, hasta la línea amarilla, tratamiento para la crisis moderada y hasta la línea roja, tratamiento para la crisis severa. Beta 2 adrenérgico de acción corta y corticoide sistémico es lo que utilizamos en el asma agudo leve. ¿Cuál es beta 2 adrenérgico de acción corta? Salbutamol, fenoterol, terbutalina. Corticoide sistémico, sea vía oral, sea vía parenteral. Vía oral, ¿a quién lo tenemos? Prednisona, prednisolona, dexametasona. Vía sistémica, el ideal metilprednisolona. Le sigue la hidrocortisona, le sigue la dexametasona. Anticolinérgicos, tenemos el bromuro de ipratropio. El paciente no mejora, sigue saturando, sigue con dificultad respiratoria, utilizamos aminofilina. Y no mejora, sulfato de magnesio. Veamos, paciente de 4 años de edad es llevado a la emergencia por tos y dificultad respiratoria. Como antecedente, síndrome obstructivo bronquial a repetición. Tiene rinitis y urticaria. O sea, me dicen que este paciente que tiene cuadros obstructivos bronquiales a repetición tiene atopía por la rinitis y por la urticaria. Al examen físico, taquipneico, taquicárdico, presenta tirajes, sibilancias y estertores. Presunción diagnóstica: fibrosis quística, bronquiolitis, ICC, asma, reflujo. Este paciente, por todas las características, sobre todo por la atopía que nos dicen, pensamos en un asma. Escolar de 7 años de edad, asmático, acude a la emergencia por presentar tos y sibilancias. Al evaluarlo se tiene una puntuación de Birman-Pearson de 6. Selecciona el manejo inicial. Primero,
Si es un asma y está en crisis, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por broncoconstricción. Si es una enfermedad inflamatoria, tengo que darle un antiinflamatorio y quedamos que los de elección son los corticoides. Uno. Si es una enfermedad eh, que genera broncoconstricción, lo que tengo que hacer es dar un broncodilatador. Y el broncodilatador en este caso es el beta 2. Y para un puntaje de 6, ¿qué es lo que debería utilizar? Salbutamol con dexametasona. ¿En la clave A dexametasona lo puedo utilizar? Sí, pero el ambroxol no. Salbutamol con aminofilina. ¿Salbutamol lo puedo utilizar? Sí, pero la aminofilina es para crisis severa. Adrenalina no está planteado como diagnóstico, como tratamiento actual. Y el cromoglicato es un medicamento que antiguamente se utilizaba para la enfermedad crónica, que es un estabilizador de los mastocitos, y ya no se utiliza. La clave es la clave D. Escolar de 8 años de edad, presenta agitación, tos y sibilancia durante las noches hasta 2 veces por semana. Hasta ahí estamos de acuerdo que es un asma. Tiene la edad, tiene las sibilancias, sobre todo nocturnas. La espirometría establece una disminución del flujo expiratorio máximo inferior al 20%. En el tratamiento de control se considera el uso de, si tengo un paciente que tiene asma y que le voy a dar un tratamiento de control, el tratamiento de control, como hemos conversado, para un paciente asmático son los corticoides inhalados: fluticasona, budesonida, beclometasona. Niño preescolar presenta tos exigente de inicio brusco y pérdida leve de conciencia. Al examen físico, hipersonoridad en un hemitórax. Radiografía, enfisema pulmonar unilateral. ¿En qué pensamos? A ver, de manera súbita presenta dificultad respiratoria y pérdida leve de conciencia. Preescolar, que presente de manera súbita esto, ¿en qué estamos pensando? Para poder responder la pregunta, la forma de inicio es muy importante, brusca. En la radiografía dice enfisema pulmonar unilateral. Quiere decir que una zona está hiperaireada y la otra zona no recibe una adecuada ventilación. Cuando nos planteen este caso hay que pensar en cuerpo extraño. Cuerpo extraño, la aspiración de cuerpo extraño se caracteriza por tener 3 etapas. Un periodo inmediato que es posaspiración, que se caracteriza por generar tos súbita, con asfixia, con cianosis, ahogo, estridor y sibilancias. El periodo asintomático, que va a depender de la localización y el grado de obstrucción que se produce y de la reacción inflamatoria que genere. Y el tercero sí va a derivar más que todo de la reacción inflamatoria generada. Por ejemplo, si el niño se pasó a una alberja, la alberja es un vegetal, al estar en las vías aéreas al inicio no puede generar ningún problema, pero como este vegetal al entrar en contacto con las secreciones puede aumentar de tamaño, en esta tercera etapa puede generar dificultad respiratoria debido a que ya al aumentar de tamaño puede generar obstrucción de vías aéreas. La localización bronquial es la más frecuente, siendo la tos y las sibilancias los síntomas más frecuentes. Lactante de 7 meses de edad, presenta tos paroxística quintosa, 20 días de evolución, cianosante emetizante, con gallito inspiratorio. Solamente recibió la vacuna BCG y hepatitis B. El hemograma muestra leucocitosis y linfocitosis absoluta. Agente etiológico probable. Miren, toda esta clínica que tiene el paciente es para pensar en una determinada conocida como tos coqueluche. Algunos le llaman también tos coqueluchoide. Eh, la causa del coqueluche es la Bordetella pertussis. Y miren, desarrollemos rápidamente el tema para que vean que el paciente presenta todas las características. La tosferina o coqueluche se caracteriza por ser una infección bacteriana generada por la Bordetella pertussis, por la Bordetella parapertussis o por la Bordetella bronquiséptica. El periodo de incubación es de 7 a 14 días. Tiene un periodo catarral, un periodo paroxístico y un periodo de convalecencia. El periodo catarral, que es de 1 a 2 semanas, un cuadro respiratorio alto que se comporta como un cuadro viral. En la etapa paroxística se caracteriza por un periodo de 15 a 20 golpes de tos de intensidad creciente, sobre todo nocturna. Puede generar vómitos en el paciente y la tos genera que el paciente tenga la cara roja, rubicundez facial, acompañado de esa cianosis. Y cuando acaba de toser, el niño como que hace una respiración tipo gallito inspiratorio. Genera signos de aumento de la presión venosa, edema periorbitario, petequias, epistaxis. En la etapa de convalecencia eh, es una etapa duradera. Antiguamente se llamaba tos de los 100 días, que se caracteriza por una recuperación lenta.
de 2 a 12 semanas y que tiene una contagiosidad que va de la fase catarral hasta las 2 primeras semanas de la fase paroxística. El hemograma típico de Bordetella es leucocitosis más linfocitosis. Si yo encuentro que tiene neutrofilia el paciente, descarta que tenga una complicación bacteriana. Radiografía de tórax, corazón velludo. Antibióticos. Los antibióticos hay que utilizarlos en los primeros 14 días. Ahí recién pueden alterar el curso clínico de la enfermedad. Luego de eso no alteran el curso clínico, pero sí hacen que el paciente no sea más infeccioso. Lo ideal, como dice, sería utilizar los primeros 14 días, pero la primera etapa es una etapa catarral, es un cuadro aparentemente viral. No vamos a utilizar un antibiótico porque no sabemos si es que el paciente va a ir o no va a ir a la otra etapa. Por eso, realmente cuando utilizamos en la etapa paroxística, más que todo, evitamos que el paciente sea más infeccioso más que otra cosa. Y si utilizamos algún antibiótico, ¿cuál es el antibiótico que utilizamos? Utilizamos macrólidos, acitro, eritro o claritro. La principal causa de muerte en estos pacientes es neumonía secundaria, por eso hay que estar alerta de las infecciones secundarias. Puntos importantes a recordar. La enfermedad da inmunidad casi permanente. No hay pasaje de inmunidad pasiva de la madre al niño. Punto bastante preguntado en varios exámenes. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, sarampión. Sarampión, la madre que tuvo sarampión le pasa los anticuerpos a los niños y esos anticuerpos se mantienen hasta incluso el año de edad. En el caso de la bordetela no hay pasaje de inmunidad pasiva y además se puede presentar en niños también vacunados. Pregunta: según las estrategias sanitarias nacionales y de acuerdo con el programa de IRA, un niño de 2 años es conducido a la emergencia mostrando dificultad respiratoria, frecuencia respiratoria de 42 por minuto. Se le encuentra tiraje subcostal. Este caso es considerado como no neumonía, neumonía grave, asma bronquial, enfermedad muy grave, neumonía leve. A ver, veamos el siguiente cuadro y vamos a dar cuenta que se caracteriza por ser una neumonía grave. La neumonía sola, ¿consideran a quién? Miren, sin neumonía, tos y resfriado, no hay tiraje, no hay respiración rápida. Neumonía, aquel que tiene respiración rápida pero no tiene tiraje. Neumonía grave, aquel niño tiene tiraje, respiración rápida, pero no hay cianosis y el niño puede beber adecuadamente. Si el niño tiene neumonía muy grave, es aquel niño que tiene cianosis o no puede beber. No le dicen mal estado general del paciente, simplemente le dicen cianosis o no puede beber. La neumonía muy grave es cianosis, no puede beber. Se diferencia la grave básicamente por esto. Volvamos. Niño que tiene 2 años de edad, que tiene dificultad respiratoria y tiraje. Diagnóstico: neumonía grave. 10 meses de edad, tiraje subcostal, dificultad respiratoria, alza térmica y mal estado general. De acuerdo con la estrategia, estamos hablando de una neumonía grave. Lactante de 2 años de edad, que desde hace 3 días presenta tos exigente y hace un día fiebre y dificultad respiratoria. Se ocultan crepitantes en base de mi tórax derecho. El diagnóstico más probable es neumonía intersticial, bacteriana, bronquiolitis, empyema, traqueobronquitis. Miren, este niño, si bien es cierto, empieza con tos, fiebre y dificultad respiratoria, lo diferencial en este paciente, ¿cuál es? Es que hay crepitantes en la base del hemitórax, o sea que hay compromiso parenquimal, o sea ya no es ni una bronquiolitis ni es una traqueobronquitis. La dificultad que presenta el paciente es una dificultad respiratoria debido a un problema parenquimal. Entonces estamos hablando a esta edad de 2 años de edad de un germen típico de una probable neumonía bacteriana. ¿Y cuál es la etiología de la neumonía? Miren, observando en la gráfica nos vamos a dar cuenta de que el recién nacido siguen siendo los gérmenes de canales de parto: estreptococo, beta hemolítico del grupo B, gram negativos y listeria monocitógenes. Cuando el niño tiene entre 3 meses a 5 años de edad, ¿quiénes son la etiología más frecuente? No olvidar que los virus son la etiología más frecuente de neumonía. Cuando me preguntan la etiología más frecuente, pensar en virus. Si me preguntan la bacteria más frecuente, ahí yo diré neumococo es la bacteria más frecuente. Ahora, miren, Haemophilus influenza ha caído casi a último lugar debido a que ya no hay mucha frecuencia debido a la vacunación sistemática. Por eso Mycoplasma y Clamidia pneumonia, actualmente llamada Clamidófila pneumoniae, son causa frecuente en menores de 5 años de edad.
pero su frecuencia mayor es en mayores de 5 años de edad. O sea que los gérmenes atípicos también pueden estar en menores de 5 años de edad. De 9 a 14 años de edad, micoplasma, clamidia, neumococo y los virus ya en último lugar casi no se presentan. El cuadro clínico de una neumonía se caracteriza básicamente por un cuadro de dificultad respiratoria con un compromiso parenquimal, taquimneico, con dificultad respiratoria, con tos. Puede haber sibilancia, sobre todo cuando la neumonía es viral o cuando la neumonía es por germen atípico. Quejido es manifestación de máxima dificultad respiratoria, aleteo nasal igual, dolor torácico. Cuando hay dolor torácico, pensar que la neumonía puede estar complicada con un derrame pleural, tirajes, crepitantes, disminución de movimiento torácico, fiebre, escalofríos, cefalea, malestar general, dolor abdominal, sobre todo en neumonía en base de hemitórax derecho, y puede haber cianosis. El signo más específico de una neumonía es disminución de murmullo vesicular. Y el tratamiento que le doy, actualmente vemos si el paciente está vacunado o no vacunado. Si es que el paciente está vacunado, para hemófilos, simplemente le doy amoxicilina. Alternativas: amoxiclavulánico, cefalosporina de segunda generación. Si es que el paciente no está vacunado, debo cubrir hemófilos. Y la primera opción es amoxiclavulánico o cefuroxima. Si el paciente requiere ingreso hospitalario, lo que le debo dar es, ¿está vacunado? Si está vacunado, ampicilina. Si no está vacunado y aquí no hay en el Perú amoxiclavulánico ni cefuroxima endovenoso, entonces iniciamos con ceftriaxona o cefotaxima. Si sospecho que hay estafilococo aureus, le añadiría oxacilina o en su defecto vancomicina o su reemplazo ticoplanina. Si va a UCI, cualquiera de estos medicamentos. En mayores de 5 años de edad, básicamente es cubrir gérmenes atípicos. Si pienso en germen típico, hablo de amoxi. Si pienso en germen atípico, hablo de macrólido. Si no sé cuál es, puedo cubrir los dos gérmenes. Lactante de un mes que ha sufrido conjuntivitis permanente desde el nacimiento, hace 10 días tos con taquimnia progresiva, no está en estado crítico y se le oculta sibilantes en ambos campos pulmonares. Radiografía de tórax infiltrado bilateral. ¿Cuál es el agente causal? Primero, tiene un mes y tiene conjuntivitis permanente desde el nacimiento. Para empezar en conjuntivitis permanente desde el nacimiento, dos gérmenes a la cabeza, Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis. Hace 10 días, tos con taquimnia progresiva. O sea, estamos pensando que el paciente ya tiene dificultad respiratoria. Está grave. Y en la ocultación hay sibilantes. Los sibilantes me revelan obstrucción bronquial o me revelan neumonía por gérmenes atípicos o virales. Entre los gérmenes atípicos tenemos clamidias, tanto trachomatis como Chlamydia pneumoniae y micoplasma. Radiografía de tórax infiltrado bilateral. O sea, no es un problema bronquial, es un problema bacteriano. ¿Cuál es el agente causal más probable? Haemophilus influenza no genera a esta edad. Neumococo tampoco es etiología de neumonía a esta edad. Streptococcus viridans, neumonía, rara causa de neumonía, causa frecuente de endocarditis. Micoplasma pneumoniae no genera a esta edad. Diagnóstico: neumonía por Chlamydia trachomatis. El agente etiológico bacteriano más frecuente de NAC en el grupo etario de 4 meses a 2 años de edad, etiológico bacteriano. La bacteria más frecuente conversamos que era neumococo. La etiología más frecuente de neumonía bacteriana en lactantes y preescolares es neumococo nuevamente. Niño de 10 años de edad en tratamiento con corticoides. Hace 3 semanas presenta gradualmente malestar, fiebre baja por pocos días, odinofagia y se agrega tos esporádica. Al examen físico se encuentra signos de obstrucción bronquial. ¿Cuál es el agente más probable? 10 años de edad, toma corticoides o utiliza corticoides, puede estar inmunodeprimido. Hace 3 semanas, malestar, fiebre baja por pocos días, odinofagia y se agrega tos esporádica. O sea, es un cuadro que va ahí se ha ido presentando de manera progresiva, diferente a la neumonía típica que se caracteriza por un cuadro que en 2 a 3 días genera dificultad respiratoria. Es un cuadro mucho más larvado, de mucho más tiempo de duración, y que al examen hay obstrucción bronquial. Cuadro clínico que se presenta con un cuadro de 2 a 3 semanas de enfermedad, caracterizado por malestar, fiebre, mialgias, artralgias, y yo a la ocultación encuentro sibilantes, debo pensar en germen atípico, y la etiología más probable es Mycoplasma pneumoniae o Chlamydophila pneumoniae, a la edad que tiene este niño.
Neumonía por estafilococo, resistente a meticilina. Vimos que el tratamiento en este caso, cuando es resistente a meticilina, si no es resistente a meticilina, oxacilina. Si es resistente, es vancomicina o teicoplanina. El tratamiento antibiótico de elección para el tratamiento de neumonía por clamidia neumonía en menores de 4 años de edad es citrato gérmenes atípicos. El tratamiento de elección es macrólido. Estamos hablando de eritro, claritro y acitro. Neonato de 20 días de edad, con peso al nacer de 2 kilos, labio leporino y paladar hendido, o sea, tiene riesgo para generar problemas. Vomita un vómito lácteo e inmediatamente dificultad respiratoria. Al examen pesa 2 kilos 800, frecuencia respiratoria 60 por minuto, frecuencia cardíaca 14 por minuto. Tiraje subcostal e intercostal y retracción sifoidea. Diagnóstico más probable. Miren, 20 días de edad que tiene este tipo de problemas. Vamos, ¿pensaríamos en fístula traqueoesofágica? Miren, para pensar en una fístula traqueoesofágica, el niño a los 20 días de vida, primero que no esperaría esta edad para poder generar algún problema. Segundo, niños con fístula traqueoesofágica, que la tipo más frecuente es la tipo 3, probablemente no hubiera ido de 2 kilos del nacimiento a 2 kilos 800, ha ganado peso. Entonces este niño no es una fístula traqueoesofágica. Hernia diafragmática. Hernia diafragmática se diagnostica desde que el niño nace. La hernia más frecuente es la hernia de Bosdalek, lado izquierdo, y es un criterio para intubación apenas el niño nace. Este paciente tiene el problema a los 20 días de vida. Cardiopatía congénita. No me habla nada de que el paciente tiene soplo o algo para pensar en cardiopatía congénita. Bronquiolitis. Puede ser, pero miren, el paciente presenta vómito lácteo y luego dificultad respiratoria, siendo un paciente de riesgo por el paladar hendido. Probablemente el paciente se aspiró y al aspirar se presenta todo este cuadro. Estamos hablando de una neumonía aspirativa. Esto es fístula traqueoesofágica, que más frecuentemente lo vamos a ver en el otro capítulo de pediatría. Niño de 5 años de edad es llevado a emergencia con urticaria, prurito ocular, dificultad en la deglución, estridor laringio. La madre refiere a administración de penicilina 1 minuto 30 segundos antes. Diagnóstico y tratamiento. Miren, si tengo un niño que tiene cuadro de urticaria y dificultad respiratoria con problemas de estridor, estamos pensando que es una anafilaxia. Y mucho más se convalida dicho diagnóstico por el hecho de haber recibido penicilina 1 minuto 30 segundos antes. El tratamiento en elección en esos casos es la epinefrina. ¿Y qué es la anafilaxia? Es una reacción adversa de causa inmunológica desencadenada por el contacto con el paciente previamente sensibilizado a diferentes agentes externos, medicamentos, alimentos, picadura de insectos, agentes físicos y datidosis. Se produce como resultado de la acción de los mediadores químicos liberados en forma súbita, ya sea por mastocitos o por basófilos, que puede ser dependiente de inmunoglobulina E o no dependiente de inmunoglobulina E. La clínica básicamente es una clínica cutáneo, respiratoria y cardiovascular, como el paciente que nos presentaron. El tratamiento de elección es adrenalina. ¿Pueden utilizarse los corticoides? Sí, los antihistamínicos también, pero realmente no hay una muy real utilización de ellos. Tuberculosis. Características de la tuberculosis en niños. Poco bacilífero. Es de baja contagiosidad. En niños la enfermedad ocurre dentro de los 12 meses de la infección primaria, el 95% de los casos. La mayoría son TBC primarias, con lesiones cerradas, con números pequeños de micobacterias. Esto va a poco bacilífero. Mayor frecuencia de TBC extrapulmonar y de enfermedad grave, o sea, de meningo-TB y de TBC miliar. Menor resistencia a drogas y menor incidencia de reacciones adversas. Esto lo diferencia al niño del adulto. El PPD, en realidad lo que tiene que grabarse acá es que el PPD en el Perú lo consideramos más de 10 milímetros. Cuando el niño tiene un factor de riesgo ni propio ni epidemiológico, lo consideramos más de 5. Y cuando el niño tiene ningún factor de riesgo, lo consideramos más de 15. Si el niño tiene un factor de riesgo tipo VIH, inmunodepresión o tiene una TB, lo consideramos más de 5 milímetros. En Perú, más de 10. Riesgo de enfermedad luego de una infección primaria en tuberculosis. Miren, cuando el niño tiene menos de 1 año de edad, el porcentaje de tuberculosis extrapulmonar es marcadísimo, de 10 a 20%. A medida que aumenta la edad, esto disminuye, pero
hasta los 5 años de edad se mantiene la posibilidad de que tenga hasta 0,5%. Por eso, la tuberculosis en menores de 5 años de edad es predominantemente extrapulmonar. Hay que considerarla siempre. Carácter diferencial del adulto del niño. Criterios de Sey en Toledo, muchas veces ya no utilizados, pero para este tipo de exámenes sí hay que tomarlos en cuenta. Miren, hallazgo de bacilo de Koch, 7 puntos. Granuloma específico, anatomopatología, 4 puntos. PPD mayor de 10 milímetros, 3 puntos. Antecedente epidemiológico, 2 puntos. Radiografía sugestiva, 2 puntos. Cuadro clínico sugestivo, 2 puntos. Hasta 2 puntos no es tuberculosis. De 3 a 4 puede ser. Amerita estudio más profundo. De 5 a 6, diagnóstico factible. Inicio tratamiento. 7 o más es un diagnóstico de certeza. Debo iniciar tratamiento. En la tuberculosis infantil, el PPD, ¿cuándo consideramos positivo? 10 milímetros. Niño de 4 años de edad, madre beca positiva, recibe tratamiento con esquema 1, tiene PPD de 12 milímetros, beca negativo y la radiografía muestra infiltrado parenquimal en base derecha. A ver, veamos. Madre beca positiva, antecedente epidemiológico, recibe tratamiento con el esquema 1 la madre. Tiene PPD de 12, criterio inmunológico, positivo, BK negativo y la radiografía tiene infiltrado, o sea que tiene además radiología. Si lo clasificamos según Estella en Toledo, vamos a ver que no tiene el bacilo de Koch, pero tiene PPD positivo, tiene antecedente epidemiológico y tiene radiografía sugestiva. 3 y 2, 5, 5 y 2, 7. 7 o más, diagnóstico de certeza, iniciar tratamiento. O sea que quiere decir que este niño, el diagnóstico es una TBC pulmonar y hay que empezar con esquema 1. Las características diferenciales de la TBC del niño con respecto a la del adulto son menos probación bacilífera, verdadero. Ausencia por lo general de lesiones cavitarias, verdadero. Mayor predisposición a la enfermedad tuberculosa extrapulmonar, verdadero. Menor número de reacciones adversas al tratamiento con tuberculostáticos, verdadero. Todas son correctas, así es. Cardiología. El paro cardiorrespiratorio en niños es causado fundamentalmente por, a diferencia de que la causa de paro cardiorrespiratorio en adultos es una causa cardíaca primaria, en niños la principal causa de paro cardiorrespiratorio es un problema respiratorio previo, típico caso de insuficiencia respiratoria, es decir, aquello que nos va a llevar a una hipoxemia. Es raro el paro cardíaco primario en niños. Cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas pueden ser cianóticas y acianóticas. Las más frecuentes son las acianóticas. De las acianóticas, la más frecuente de todas es el CIB, comunicación interventricular. Las cianóticas, la más frecuente independiente de la edad es la tetralogía de Fallot. Si quiero dividirlo por edades, al nacimiento la transposición de grandes vasos es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente y a partir del primer año la tetralogía de Fallot es la más frecuente. Aquí tenemos acianóticas y cianóticas. Acianóticas, CIB, CIA, PCA son las más frecuentes. Cianóticas, recalcar en transposición de grandes vasos y en tetralogía de Fallot. Las acianóticas y las cianóticas se pueden dividir en circulación pulmonar aumentada, circulación pulmonar disminuida. Circulación pulmonar aumentada significa que por la arteria pulmonar va a pasar más cantidad de sangre que lo normal y eso que genera insuficiencia cardíaca congestiva. Circulación pulmonar disminuida quiere decir que va a pasar poca cantidad de sangre al pulmón. Eso va a generar menos irrigación pulmonar y va a generar la denominada crisis hipóxica. La mayor cantidad de preguntas hechas con respecto a cardiopatías congénitas son con respecto a las cardiopatías congénitas acianóticas y con respecto a las cianóticas buscan la diferencial entre transposición de grandes arterias y en tetralogía de Fallot. Y la diferencia clara es que la transposición de grandes arterias va con ICC, mientras que la tetralogía de Fallot va con crisis hipóxica. Síndromes típicos relacionados con alguna cardiopatía. Síndrome de Down, canal auriculoventricular, comunicación interventricular, segundo lugar, PCA, tercer lugar. Síndrome de Turner, siempre pensar en coartación de aorta. Síndrome de DiGeorge, problemas a nivel del timo, troncos. Hijo de madre con diabetes mellitus, transposición de grandes arterias. Síndrome de Noonan, estenosis de la pulmonar. Tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot se caracteriza
porque va con un CIB, que es un CIB perimembranoso, obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, sobre todo una estenosis pulmonar infundibular, destroposición o cabalgamiento de la aorta, hipertrofia del ventrículo derecho. Esa es una tetralogía de Fallot típica. Y si es que además hay un CIA, hablamos de pentalogía de Fallot. La clínica es una clínica de cianosis tardía, o sea, no se da cianosis desde que el niño nace, se manifiesta a partir del sexto mes, pero sobre todo más del año de edad. Puede haber como no puede haber soplo cardíaco y se manifiesta en la emergencia por una crisis de hipoxia. Eso puede generar además hipocratismo digital, disnea y posición de cuclillas. En el examen físico vemos una cianosis central que mejor se observa en la boca y en los labios con escleras grises, hipocratismo digital, impulso ventricular derecho, soplo sistólico y activo, menor soplo cuanto mayor es el grado de estenosis. Segundo, ruido disminuido único y pulsos periféricos normales. Preguntas. ¿Cuál es la cardiopatía congénita más frecuente en pediatría? La respuesta, ya la conversamos, es comunicación interventricular. En la tetralogía de Fallot todo lo siguiente es cierto, excepto se asocia a CIA, mentira, no se asocia a CIA. La estenosis pulmonar es de tipo infundibular, verdadero. Se presenta aorta cabalgada hasta un 50%, verdadero. Hipertrofia del ventrículo derecho, así es. Y puede no ser cenótica del nacimiento, claro, la cianosis es tardía. Dermatología. El acné. El acné es una dermatosis inflamatoria crónica caracterizada por presentar comedones abiertos o cerrados y lesiones inflamatorias que pueden ser pápulas, nódulos, quistes. Típico de la adolescencia, y las áreas más afectadas son aquellas áreas donde hay mayor número de glándulas sebáceas: cara, pecho, espalda, hombros. Tratamiento: de acuerdo al grado, utilizamos peróxido de benzoilo, que es tópico, retinoides, antibióticos, tópicos o sistémicos, y al final isotretinoína. Adolescente que acude a consultorio de pediatría por lesiones dérmicas tipo comedones, abiertos y cerrados, pápulas, pústulas, lesiones nódulo-quísticas en cara y zonas superiores de la espalda y regiones deltoideas. Lesión típica del acné, el comedón. Justo están en lesiones donde predominan glándulas sebáceas. El diagnóstico es un acné vulgar. El impétigo son lesiones tipo costras mielicéricas, foliculitis, germen. Del impétigo, el germen es el estreptococo piógenes, y del impétigo buloso el estafilococo aureus. De la foliculitis, el germen es el estafilococo aureus. El acné rosácea es una lesión vascular que se caracteriza por lesiones eritematosas en la superficie de la cara, y que además puede generar lesiones granulomatosas e incluso una rinofima en el paciente. Escabiosis, producido por el Sarcoptes scabiei. La transmisión: contacto directo de piel a piel o a través de fomites, como cuales cucharas, ropas. Síntoma principal: prurito, predominio nocturno, carácter familiar, o sea, puede haber transmisión de madre a hijo y viceversa. Y el prurito es básicamente nocturno. Característica patognomónica son los surcos. Las localizaciones, miren, van a variar de acuerdo a la edad. Lo típico es pliegues interdigitales de manos, cara anterior de muñecas y flexuras. Pero si hablamos de un niño, de un lactante, predomina en la cara, predomina en el cuello, predomina en el cuero cabelludo, palmas y plantas. Las lesiones pueden ser pápulas, pueden ser vesículas, pueden ser nódulos, pueden ser escoriaciones. Tratamiento: permetrina e ivermectina. Lactante de 10 meses de edad, con erupción papular, con algunas vesículas y zonas de eczemas localizadas en palmas y plantas, cara y cuero cabelludo. La madre tiene pápulas pruriginosas en región mamaria y en axilas. Miren, lo tiene el lactante, lo tiene la madre. La madre lo tiene en zonas en región mamaria y axilas, probablemente en las zonas de los pliegues de la región mamaria y en la parte axilar. Predominan pliegues. Y el lactante, la localización típica del lactante, miren, son lesiones tipo pápulas y vesículas. Y hay en palmas, plantas, cara y cuero cabelludo. Estamos hablando de una escabiosis. 11 años de edad, prurito intenso durante la noche, prurito nocturno, pápulo eritematosas pequeñas en dorso de manos, región interdigital y en zonas flexoras de muñecas. Típico del niño grande, estamos hablando de una escabiosis.
Lactante de 6 meses de edad. Madre refiere que desde hace 3 horas presenta varias ronchas de color rojo en la piel del abdomen y parte del tórax. Señala el posible agente causal se sospecha de una picadura o mordedura. En dicha zona, varias ronchas nos hace pensar en una pulga. Niño de 3 años de edad, procedente de asentamiento humano. Madre refiere que presenta dolor urente en región infraescapular derecha, 10 horas antes del ingreso. Al examen, zona edematosa de 3 por 1, bordes regulares, equimótica rodeada por un halo eritematoso. Diagnóstico presuntivo es una mordedura por serpiente, Latrodectus, escorpión, loxoceles, sin pies. Bueno, las características de la lesión, la zona de donde viene el niño y el lugar donde ha sido presentada la lesión nos hace pensar que es una mordedura por araña. La mordedura por araña puede ser o por Latrodectus o por loxoceles. La Latrodectus es una araña conocida como también viuda negra, que se encuentra en zona peridomiciliaria. La Loxoceles es intradomiciliaria, que tiene cuerpo como en forma de violín. La Latrodectus se caracteriza porque una vez que muerde al paciente va a generar un dolor urente y ese dolor urente va a generar una zona eritematosa papular, pero alrededor se va a generar un halo pálido, no hay equimosis. Aparte, genera predominio de actividad adrenérgica y de colinérgica, o sea, el niño va a tener bradicardia o taquicardia, va a tener adicionalmente broncorrea, va a poder tener broncoconstricción, va a tener diarrea, va a tener cialorrea y persodoración. A diferencia del niño que es mordido por aloxoceles, una vez que lo muerde aloxoceles, puede incluso la mordedura pasar desapercibida o generar un dolor urente. Se caracteriza porque tiene dos clínicas, una clínica cutánea y una clínica cutáneo-visceral. La clínica cutánea se caracteriza porque va a generar una lesión que una vez que se instala la mordedura va a presentarse entre 6 horas y 24 horas después, presentarse una lesión que se caracteriza por ser un eritema papular, que ese eritema papular a medida que pasan las horas va presentando una zona equimótica intercalado con zonas pálidas. Eso se conoce como placa marmoria, también conocida como placa libeloide. Una vez instalada la placa libeloide, sobre esa placa libeloide pueden aparecer flictenas. Aparte, en el transcurso de los días puede producirse una escara, una escara necrótica que va aumentando en el transcurso del tiempo y va generando adicionalmente la caída de dicha escara y con la predisposición a generar úlceras que tienen el riesgo de infectarse. El diagnóstico en este caso del paciente es Loxoceles la ETA. El veneno es dermotóxico y dermoviscerotóxico. El cutáneo visceral, que es la otra manifestación, se caracteriza por CID, insuficiencia renal y una anemia hemolítica. Tratamiento: suero antiloxoceles, puede utilizarse corticoides, manejar el dolor y antibióticos si hay una infección agregada. Niña de 2 años de edad, desde los 9 meses presenta episodios de lesiones eritemato-descamativas en mejillas, abdomen y partes extensoras de miembros, con prurito intenso. Actualmente aparecen lesiones similares después de comer maní. Al examen se evidencia pliegues redundantes infraorbitarios. ¿Qué tipo de dermatitis considerarías? Miren, es una niña de 2 años de edad que tiene lesiones eritematosas y descamativas en mejillas, en abdomen y en partes extensoras de miembro, con prurito intenso. Hasta ahí tiene clínica de una dermatitis atópica. Niña con lesiones eritematosas descamativas, y las zonas que nos dan a conocer es para pensar en una dermatitis atópica, acompañada de prurito intenso, dermatitis atópica. Pero en este momento esta niña que es atópica acaba de consumir maní y le aparecen una reacción alérgica, incluso tiene pliegues redundantes infraorbitarios. La dermatitis que estamos considerando actualmente es ingesta de alimentos, seborreica, alérgica de contacto, eczematoide o atópica. Atópica es la enfermedad de fondo, pero no la actual. Seborreica se caracteriza porque se presenta en los primeros meses de vida por lesiones descamativas tipo costras que se presentan en la frente, en el cuero cabelludo, en la raíz de la nariz. No es la edad de la niña. Alérgica de contacto, no me hablan de ningún contacto. Eczematoide infecciosa no tiene características clínicas de este tipo.
pero sí me hace ver que es una dermatitis por ingesto de alimentos, porque es una niña atópica que está entrando en contacto con el maní, que es uno de los principales factores que genera atopía, generando el problema actual en el paciente. Aquí tenemos las reacciones por alimentos o por hipersensibilidad de alimentos, puede ser por intolerancia o por hipersensibilidad. Y por hipersensibilidad puede ser mediado por IgE, mixto o no mediado por IgE. Y dentro del mixto tenemos el asma y tenemos la dermatitis atópica. Dermatitis atópica prurito, síntoma más importante como en el caso de nuestro paciente, lesiones variables, eritematosas, vesículas exudativas, costras, descamación. En un 50-70% existen antecedentes de atopía personal o familiar. Criterios para pensar en una dermatitis atópica: piel seca generalizada, historia de erupción pruriginosa, dermatitis flexural visible, comienzo antes de los 2 años de edad y antecedentes personales de asmorrinitis. Enfermedad diarreica aguda. ¿Qué es la diarrea? Es el aumento de la frecuencia, la fluidez y el volumen de las deposiciones, con pérdida variable de agua y electrolitos cuya duración es menos de 14 días. Factor más importante: cambio en la consistencia de heces y en las características de las heces. En pediatría, a diferencia de adultos, el aumento en la frecuencia, miren, un niño que tiene lactancia materna puede defecar hasta 8 a 10 veces y ser normal. La fluidez es el elemento más importante, la consistencia. El volumen, que se considera en adultos, más considerando un volumen característico para hablar de diarrea, no se considera en estos casos. ¿Por qué no se considera? Porque es variable, depende de la ingesta que tenga el niño. O sea que lo más importante es el cambio en la consistencia. Definiciones. Una vez que yo defino a un paciente que tiene deposiciones semilíquidas, tengo que decidir si es aguda, crónica, persistente o si es acuoso disentérica. Lo primero, es aguda cuando menos de 14 días, persistente cuando dura entre 14 días y un mes y crónica más de un mes. Diarrea acuosa es aquella que son heces líquidas sin sangre, se puede acompañar de vómitos, fiebre y pérdida de apetito. Diarrea disentérica, heces pero con sangre y generalmente hay fiebre, pujo, tenesmo. La etiología. Típicamente las diarreas virales es el rotavirus a la cabeza. La diarrea en pediatría es una diarrea viral. El rotavirus 70% de los casos. También tenemos el adenovirus serotipo 40-41, astrovirus, calicivirus. Diarrea bacteriana 10 a 20% de los casos. Nunca olvidarse ahí de salmonella, de shigella, de campylobacter, de yersinia, de escherichia coli en sus diferentes variedades. Cuando me hablen de una diarrea bacteriana, lo primero que tengo que pensar es, si el paciente tiene menos de un año de edad, Campylobacter, causa más frecuente asociado a crianza de aves. Cuando el niño tiene más de un año de edad, pensar en Shigella. Y en Shigella la presentación puede ser disentérica o no disentérica. La típica presentación es disentérica, pero no es la más frecuente. Y diarrea parasitaria, siempre pensar en Giardia. Rotavirus, virus más frecuente que causa diarrea en pediatría. Es un virus ARN, causa más común de diarrea grave, especialmente menores de 5 años de edad. Es el virus más detectado en aquellos casos que requieren ingreso al hospital. La vía de transmisión es fecal-oral. Es un virus si es que lo veo al microscopio electrónico, tiene forma icosaédrica, doble envoltura, dándole el aspecto de rueda. Clínica de rotavirus. Básicamente la clínica de rotavirus comienza siendo un cuadro con síntomas respiratorios tipo tos y coriza, que en 24 a 48 horas debuta con vómitos. El compromiso es de arriba hacia abajo, céfalo-caudal. Comienza con vómitos y luego el paciente va a presentar diarrea, pero una diarrea sin sangre. La consecuencia de todo esto es la deshidratación moderada severa que genera dicho cuadro. Lo diagnostico con ELISA o con aglutinación en látex. Tratamiento: es un cuadro viral. Se han ensayado muchos tratamientos. Básicamente es tratamiento sintomático: hidratar al paciente. Probióticos disminuyen la diarrea en 24 a 36 horas. Y el rasecadrotilo es un antisecretor, nombre comercial Tiorfan. Shigellosis, bacteria. 4 especies: Shigella flexneri, Dysenteriae, Bodi y Sonnei.
El mecanismo de transmisión es de persona a persona. Es producido por toxinas. Eso se llama una exotoxina. Bastan pequeños inóculos que pueden ir de 10 a 100 en número para que generen clínica. ¿A dónde afectan? Sobre todo al colon, generando una pancolitis. Eh, si yo tomo una muestra de dicho colon, voy a encontrar que de manera macroscópica va a haber un edema de mucosa, unas ulceraciones, friabilidad, hemorragias y exudados. Clínica. La clínica, aparte de fiebre, es vómitos con diarrea, diarrea disentérica o acuosa, con dolor abdominal bien marcado que genera clínica e incluso diagnóstico diferencial para pensar en una apendicitis aguda. Puede haber anorexia o hiporexia, pujo y tenesmo rectal, y un cuadro tóxico que puede generar cuadro neurológico hasta el 40% de los casos, presentándose convulsiones y cefalea. Estas complicaciones a nivel del sistema nervioso central no se asocian a la toxina. Complicaciones: deshidratación es la más frecuente, secreción inadecuada de hormona antidiurética, hiponatremia, hipoglicemia, enteropatía perdedora de proteínas, sepsis, prolapso rectal, colitis pseudomembranosa. Intoxicación alimentaria es un cuadro generado por toxinas. Puede ser por enterotoxinas, neurotoxinas, citotoxinas. Lo típico son las neurotoxinas, aquellas que debutan presentando vómitos. Toxina preformada con alimentos. Clínica precoz, estafilo, generalmente por ejemplo al comer tortas guardadas, bacillus cereus o comida recalentada. Actúan estas toxinas a nivel del centro del vómito en el hipotálamo, por eso debutan siendo primero con vómitos y posteriormente pueden o no pueden presentar diarrea. Las enterotoxinas son aquellas toxinas que se encuentran en la luz intestinal y ahí van a generar un efecto osmótico que va a generar más agua en la luz, generando una diarrea acuosa. No hay destrucción celular, por ende la diarrea va a ser una diarrea acuosa, sin productos patológicos, no hay sangre. ¿Quiénes, por ejemplo? Cólera, Escherichia coli enterotoxigénica. Subrayarla, que es la causa más frecuente de diarrea de viajero. Y citotoxinas. En citotoxinas, como su nombre lo dice, toxina a la célula, destrucción celular. La diarrea es una diarrea disentérica. ¿Quién lo genera? La Shigella dysenteriae. También Campylobacter, Escherichia coli enterohemorrágica, Clostridium difficile. ¿Y cuál es la consecuencia de una diarrea? La consecuencia de una diarrea es la deshidratación. La deshidratación puede ser incipiente, moderada o grave. ¿Qué evalúa una diarrea? La sed, el comportamiento del paciente, o sea, el estado neurológico, si está inquieto o está irritable. La reducción de elasticidad de la piel, es decir, si es que el paciente tiene signo de pliegue o no tiene signo de pliegue. Ojos hundidos. Si los síntomas se agravan, puede presentarse clínica de shock. Miren, ¿qué vamos a evaluar en el paciente? La sed. ¿Cómo está? ¿Normal o excesiva? La orina. El paciente puede orinar o no puede orinar, ya que la deshidratación puede generar insuficiencia renal prerrenal. ¿Qué observamos en el paciente? Este estado neurológico: está alerta, está irritable, está somnoliento, está en coma con depresión del sistema nervioso. Los ojos, ¿cómo están? ¿Normales o están hundidos o muy hundidos? ¿Y hay lágrimas o no hay lágrimas? Boca a lengua. ¿La boca a lengua están húmedas o están secas o muy secas? Y la respiración. Recuerden que la diarrea causa acidosis metabólica y eso genera agitación, genera respiración rápida y profunda. Pérdida de elasticidad de la piel, signo de pliegue. Hay que recordar que el signo de pliegue no es muy útil en niños que tienen desnutrición. La fontanela. La fontanela puede estar hundida en pacientes que tienen deshidratación moderada y mucho más si esta tiene severa. Pulso. El pulso puede ser taquicárdico y filiforme. Los pacientes que tienen deshidratación bien marcada. Llenado capilar. Llenado capilar de 3 a 10 segundos. Estamos pensando que el paciente tiene una deshidratación moderada. Y más de 10 segundos una deshidratación severa. Si tiene algo de esto en nuestro paciente, lo que debemos es clasificar primero la deshidratación. Si yo clasifico como una deshidratación leve, otros le llaman no deshidratación, aplico plan A. Si yo lo clasifico como deshidratación moderada, aplico plan B. Y si yo le clasifico como deshidratación severa, le aplico al paciente el tratamiento como si fuera un shock. Deshidratación. Requerimientos para niños más de una semana y menos de un año. Es 150 cc por kilo por día. A ver, si yo tengo un niño con deshidratación, primero lo clasifico como no signo de deshidratación o deshidratación leve. Algo de deshidratación o deshidratación moderada y deshidratación severa. Cuando un niño no tiene signo de deshidratación,
ha perdido menos del 5% del peso corporal. Cuando tiene deshidratación moderada o algo, ha perdido entre el 5 al 10%, y cuando tiene deshidratación severa, ha perdido más del 10%. Si ha perdido menos del 5%, lo que yo tengo que darle es máximo 50 mililitros por kilo. Si ha perdido algo de deshidratación, de 50 a 100 mililitros por kilo. Y si ha perdido más del 10%, o sea, de deshidratación severa, hay que darle 100 mililitros por kilo. El parámetro más exacto, que no lo tenemos siempre, es el tanto por ciento de pérdida de peso. Eso sería el gol estándar, pero muchas veces no tenemos. Tenemos el peso actual del niño, pero no el previo al problema que tuvo.